Licenciada Sonia, buenos días colegas con todos. Continuando con las exposiciones el día de hoy, vamos a desarrollar el tema de enfermedad valvular cardíaca. Para empezar, vamos a hablar un poco lo que es la anatomía y fisiología cardíaca. El corazón es un órgano que se compone de dos aurículas y dos ventrículos. Son las válvulas, las puertas que permiten la conexión entre las aurículas y los ventrículos. Pero este órgano autónomo complejo se debe gracias a su composición muscular, músculo miocárdico. Este músculo miocárdico tiene una composición de células musculares, los miocitos cardíacos, que forman parte de ese tejido muscular y que tienen en su interior las proteínas responsables de la contracción y la relajación. Estas proteínas son la actina y la miocina, también llamados los filamentos finos y los filamentos gruesos. Estas proteínas, en combinación, en fusión con el calcio, en un ciclo repetitivo producen la contracción y la relajación. Esto le da unas propiedades automáticas al corazón de relajación y de contracción. Es un proceso que ocurre de forma ordenada, continua en todas las células musculares cardíacas, gracias a las uniones comunicantes entre ellas y al sistema de conducción de impulsos eléctricos. De otro lado vamos a ver las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son las puertas que permiten la conexión entre las aurículas y los ventrículos. Estas válvulas cardíacas son del lado izquierdo del corazón, como se ve en la imagen, tenemos a la válvula mitral y la válvula aórtica. La válvula mitral conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica conecta al ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Por el lado derecho del corazón tenemos la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. La válvula pulmonar conecta al ventrículo derecho con la arteria pulmonar y la válvula tricúspide conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Su función de estas válvulas es ordenar la dirección de la sangre para que no retroceda una vez que el flujo sanguíneo entre al corazón. Las dos válvulas situadas en el lado derecho, en este caso la tricúspide y la pulmonar, dirigen la sangre que entra procedente del organismo hacia el pulmón, donde se va a oxigenar. Desde allí va a retornar a la aurícula izquierda, ya sangre rica en oxígeno, para pasar después a ser distribuidos, a volver a salir por la válvula mitral y la válvula aórtica, que van a llevar la sangre oxigenada y nutrientes al organismo. Estas válvulas, muy aparte de su ubicación anatómica, en cuanto a su estructura, pueden ser de dos tipos. Así tenemos, por decir, en las válvulas normales tienen tres puertas o valvas, excepto la mitral, que solamente tiene dos valvas, así como se ve en la imagen, que está formada por tres valvas con aspecto de media luna. El maravilloso mecanismo sincrónico de todas estas estructuras que mantienen a lo largo del tiempo es una expresión muy extraordinaria. Solo pensar que estas válvulas se abren 60 veces por minuto, no, esto quiere decir que implica unas 86.400 veces al día, y al año serían más de 31 millones y medio de veces en las que se abren y se cierran estas válvulas, ¿no? Eso es un fenómeno autónomo impresionante. Enfocándonos más en la fisiología cardíaca y en el papel en que cumplen estas válvulas, vamos a ver ahora lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a comprender los fenómenos asociados a lo que comúnmente conocemos un latido cardíaco, una sístole y diástole auricular, una sístole y diástole ventricular. Vamos a ver el siguiente video para entender un poquito mejor. El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que ocurren y se repiten con cada latido cardíaco. Puede dividirse en dos fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular, respectivamente. Recordatorios. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el ECG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AB abiertas.
A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AV, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AV produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino, y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando rápidamente las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, sin embargo, las válvulas semilunares permanecen cerradas y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado. Esta fase se denomina contracción isovolumétrica porque no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. La eyección ventricular empieza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta es la fase de eyección rápida. A medida que la repolarización ventricular, representada por la onda T, empieza, la presión ventricular empieza a caer y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco, S2. La primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales. Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente. El llenado ventricular empieza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas AV se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y el ciclo se repite. Muy bien, los ruidos cardíacos, ¿no? Difícil a veces de diferenciarlos, sobre todo el tercer y cuarto ruido cardíaco. La enfermedad valvular cardíaca. Como ya habíamos visto la función en la que cumplen estas válvulas, la enfermedad valvular cardíaca va a ser una inflamación, el engrosamiento, la rigidez, la rotura, la mala coaptación o la calcificación de las partes de estas válvulas que van a determinar que el orificio, ¿no?, de entrada y de salida del flujo sanguíneo se vea disminuido o en este caso no se cierre por completo, generando pues una alteración, ¿no? En caso de que el orificio sea disminuido, estamos hablando de una estenosis. En el caso de que haya un cierre inadecuado de la válvula, estaríamos hablando de una insuficiencia valvular. Teniendo en cuenta estos principios, que las enfermedades valvulares cardíacas se van a clasificar dependiendo la afectación, ¿no?, a qué válvula está afectando, ¿no?, y a la severidad con que afecta sus estructuras. Y las causas de las enfermedades valvulares cardíacas pues son múltiples, ¿no? Pueden ser degenerativas, adquiridas, reumáticas, ¿no? Y su frecuencia de presentación de estas enfermedades valvulares cardíacas no son tan frecuentes como una enfermedad coronaria, la hipertensión arterial o una insuficiencia cardíaca. Según estudios, se dice que el 1.8% de los adultos presentan esta enfermedad, que con al pasar de los años, conforme avanza la edad, se presenta con mayor frecuencia. Así, a los mayores de 75 años, en un 11% puede presentarse esta patología. Entonces, dentro de las enfermedades valvulares cardíacas, vamos a hablar primeramente de la enfermedad de la válvula aórtica. Dentro de las enfermedades de la válvula aórtica tenemos la estenosis aórtica. ¿Qué es la estenosis? La estenosis es la obstrucción de la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esta obstrucción puede ser a nivel valvular, supravalvular o subvalvular. Es más prevalente en varones y las etiologías pueden ser congénita y degenerativa. En la primera imagen, como se ve, hay un paso normal de flujo de sangre, ¿no? Y en la siguiente imagen hay un paso reducido del flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. La estenosis aórtica puede ser congénita o adquirida. Congénita es pues a la que desde el nacimiento no se formó bien o se malformó, y esta puede ser unicúspide, bicúspide o tricúspide, es decir, con una valva, dos valvas o tres valvas. En caso sea unicúspide, puede generar una obstrucción severa en la infancia y es fatal dentro del primer año de vida.
En caso sea bicúspide, por lo general es asintomática durante el nacimiento, los primeros años de vida, y con el pasar de los años ya va generando algunos síntomas que puede ser un flujo turbulento, a la vez puede generar una fibrosis, rigidez, una calcificación de las valvas. Y en el caso de ser una estenosis aórtica tricúspide de forma congénita, las características de esto principalmente que va a haber una fusión comisural, el flujo turbulento secundario, y o que puede causar una fibrosis y calcificación. Como se ve en esta imagen, no hay una fusión comisural, no está bien aperturado, están unidos, igual hay una calcificación y una fibrosis. En cuanto a la estenosis aórtica de etiología adquirida, esta puede ser de dos tipos. Puede ser reumática y degenerativa. Reumática, en la reumática hay una adhesión, también en fusión de las comisuras y la cúspide con una retracción y rigidez de los bordes de las cúspides, aparición de unos nódulos calcificados en su superficie. Esta enfermedad está relacionada con trastornos reumáticos sistémicos, que son trastornos inflamatorios autoinmunitarios. Estos pueden ser un lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoidea, una espondilitis anquilosante, esclerosis sistémica, una vasculitis, entre otras enfermedades. O como también puede ser una faringoamigdalitis producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y que ha sido mal curada, maltratada estas enfermedades. En algunos casos se va a acompañar de un compromiso de otras válvulas, y otras estructuras del corazón, como lesiones inflamatorias focales, un foco de necrosis fibrinoide rodeados de linfocitos, macrófagos y histocitos hinchados. En cuanto a la estenosis degenerativa, esto hace referencia a que con el pasar de los años, producto del estrés mecánico sobre la válvula, hace que las cúspides de las válvulas se inmovilicen por depósitos de calcio o por otras causas, haciéndolo más rígidas. A diferencia de las reumáticas, aquí no hay fusión de las comisuras. Se va a acompañar de una calcificación mayormente del anillo mitral y siempre tienden a presentarse en el caso de la diabetes mellitus, una hipercolesterolemia en los adultos mayores. ¿Qué síntomas presenta un paciente con estenosis aórtica? Un paciente con estenosis aórtica puede ser asintomática durante muchos años gracias a la hipertrofia como un mecanismo compensador del incremento de poscarga, y las manifestaciones primarias que van a presentar va a ser disnea, síncope y angina. Van a soler a presentarse en la cuarta y quinta década de vida. Una vez iniciado estos síntomas, como la angina, el síncope, una insuficiencia cardíaca congestiva, la expectativa de vida se va a cortar dramáticamente si no son intervenidos oportunamente. Se estima que el 35% que desarrolla angina, de estos el 50% sobrevive unos 5 años o menos, excepto que se haya intervenido quirúrgicamente. En los pacientes que presentan síncope, la mitad de estos se estima que tiene una expectativa de vida de 3 años, y en los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva por estenosis aórtica, la sobrevida es menor de 2 años a menos que la válvula aórtica sea reemplazada. Otra enfermedad de la válvula aórtica es la insuficiencia aórtica. En este caso, la válvula no va a cerrar bien, lo que va a haber un flujo anormal de sangre en la diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo por el mal funcionamiento de esta válvula. Y según la cantidad de sangre que va a retornar hacia el ventrículo izquierdo, se va a ver afectado y puede ser de dos tipos, aguda o crónica, así como se ve en la imagen. Hay un retorno de sangre, como se ve acá en la siguiente imagen, hay un retorno de sangre hacia el ventrículo. Entonces esta puede ser aguda o crónica. En el caso de la insuficiencia aórtica aguda, el volumen de sangre sobre el ventrículo izquierdo va a estar aumentado debido a que durante la diástole la sangre ingresa hacia el ventrículo izquierdo proveniente de la aurícula izquierda, así como se ve en la imagen, y la aorta. Este volumen de sangre regurgitante va a ser manejado por el ventrículo izquierdo, no activando sus mecanismos compensadores como si ocurre en la insuficiencia aórtica crónica. Estos mecanismos compensadores son la dilatación ventricular y el aumento de distensibilidad. Entonces, esta presión en el ventrículo, sin los mecanismos compensadores que ocurren en la aguda, se transmiten hacia la aurícula izquierda y a las venas pulmonares, produciendo una congestión pulmonar severa. En este caso se va a ver afectada también la válvula mitral, que puede llegar a cerrarse precozmente en plena diástole, tratando de impedir una mayor elevación de la presión capilar pulmonar.
Es posible que haya una taquicardia compensadora, ¿no?, por la estimulación beta-adrenérgica. Sin embargo, no es suficiente para mantener un gasto cardíaco adecuado, evidenciándose así una obligada regurgitación, constituyéndose en un círculo que el tratamiento inmediato tiene que ser una sustitución urgente de la válvula. En la insuficiencia aórtica crónica están presentes los mecanismos compensadores, ¿no?, como van a ser una dilatación ventricular o una hipertrofia, ¿no?, y asimismo un aumento de la distensibilidad. Este tipo de hipertrofia conocida como excéntrica porque la cavidad ventricular crece en sentido lateral dentro del tórax y queda excéntrica respecto a su posición normal. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia valvular aórtica? Es probable que por los mecanismos compensadores que hemos mencionado algunos, ¿no?, estos sean asintomáticos en algún tiempo, pero a medida que hay desgasto de esa reserva cardíaca de estos mecanismos compensadores, no se puede presentar una isquemia miocárdica que va a aumentar de esta forma una sintomatología, desarrollando generalmente para la cuarta o quinta década de vida una considerable cardiomegalia, una disfunción miocárdica que puede evidenciarse, ¿no?, con una disnea con el ejercicio, una ortopnia y una disnea paroxística nocturna. Otra enfermedad valvular cardíaca es respecto a la válvula mitral. La válvula mitral es llamada así que por su similitud con la mitra, lo que usan los papas y los cardenales en la cabeza, y está compuesto por dos valvas, una anterior y otra posterior. Al igual que en la enfermedad valvular aórtica, acá en la enfermedad valvular mitral puede presentarse lo que es una estenosis o una insuficiencia de esta válvula. Vamos a describir una por una. La estenosis mitral. La estenosis mitral es una obstrucción al flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, causado por la anormalidad, no un estrechamiento de esta válvula. Este estrechamiento, el orificio de la válvula mitral lo normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados y se precisa que la estenosis, este orificio va a tener valores menor a 2 centímetros cuadrados y por consiguiente va a aparecer unas consecuencias fisiopatológicas. Lo que va a haber una elevación de la presión auricular, esto a la vez se va a transmitir de forma retrógrada a las venas, capilares y arteriolas pulmonares, causando una congestión en los trastornos y en el intersticio pulmonar, generando una hiperplasia, hipertrofia de las arteriolas pulmonares y la hipertensión pulmonar. El aumento de presiones va a conllevar a un crecimiento de la aurícula izquierda, por consiguiente un desencadenamiento de una fibrilación auricular frecuente en estados avanzados. Ya la presencia de fibrilación auricular y el flujo lento van a ser causantes de trombos intracavitarios predominantes que pueden embolizar y ser causantes de eventos cerebrovasculares o isquémicos periféricos. Esta estenosis mitral, según el grado de afectación, puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del área y los gradientes transvalvulares. Una de las causas de la insuficiencia también es una enfermedad reumática que puede producir una estenosis mitral. Lo que hace es un engrosamiento e inmovilidad de las válvulas, confusión de las comisuras y acortamiento de las cuerdas tendinosas. ¿Cuáles son los síntomas de una estenosis mitral? Va a estar relacionado con el aumento de las presiones en la aurícula izquierda, que de forma retrógrada produce una congestión pulmonar y disnea. La capacidad vital de los pulmones va a estar disminuida, probablemente por una presencia de un edema intersticial pulmonar, que en un inicio puede ser asintomática, luego puede presentar disnea y al haber aumento de presión en estos vasos puede ocasionar una ruptura y por consiguiente una hemoptisis. Clásicamente en el examen físico del paciente con estenosis mitral consiste en un primer ruido cardíaco fuerte, un chasquido de apertura y un retumbo diastólico. La otra enfermedad de esta válvula es la insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral, una cantidad de sangre vuelve desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular debido a un fallo en el cierre de esta válvula. La insuficiencia mitral será más o menos grave dependiendo de la cantidad de sangre que se introduce de nuevo en la aurícula izquierda. Como se ve en la imagen, durante la sístole, la contracción del corazón, la sangre sale hacia la aorta por un orificio donde hay una válvula aórtica. Cuando esto ocurre, la válvula mitral que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda está cerrada, no permitiendo la fuga de sangre hacia la aurícula. Si existe insuficiencia mitral de que estamos hablando, el cierre va a ser inadecuado de la válvula cuando se contrae el ventrículo, lo que hace que una cantidad de sangre, como se ve en la imagen, vuelva desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole o la contracción ventricular.
Y esto va a ser grave dependiendo de la cantidad que retorne, se introduzca de nuevo en la aurícula izquierda, pudiendo aumentar las presiones y dilatar estas cavidades. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser varias. La enfermedad reumática, una afectación degenerativa, un prolapso valvular mitral, una ruptura de un músculo de la válvula por un infarto de miocardio, un traumatismo torácico, una endocarditis, una infección. ¿Qué síntomas puede presentar en la insuficiencia mitral? Puede presentarse disnea, dificultad respiratoria, arritmias, fibrilación auricular por el crecimiento y el tamaño de la aurícula izquierda. Otra enfermedad de esta válvula es el prolapso de la válvula mitral. Para algunos autores es considerado como enfermedad propia de esta válvula y para otros es una consecuencia, ¿no? Asimismo también una causa para producir o una insuficiencia o una estenosis mitral. ¿En qué consiste el prolapso de la válvula mitral? Como se ve en la imagen, esta es de una válvula mitral normal y de esta donde existe un prolapso. Hay un crecimiento de las cuerdas tendinosas, ¿no? Y el anillo de las válvulas son más prominentes, más pronunciadas hacia la aurícula izquierda. Este prolapso puede ser también producido por un engrosamiento de las mismas, ¿no? Que es considerado como un prolapso clásico, que puede ser mayor de 5 milímetros. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser unas anormalidades histológicas del tejido valvular, desórdenes en el tejido conectivo, una disparidad geométrica entre el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. ¿Qué síntomas puede tener un paciente? Se estima que se presentan con igual frecuencia tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, los hombres parecen tener una mayor incidencia en complicaciones, que no son tan severas o tan graves como en el caso de las otras enfermedades mencionadas anteriormente. También existen otras enfermedades valvulares, como la enfermedad valvular pulmonar adquirida. Estas enfermedades valvulares adquiridas van a estar asociadas a otras enfermedades, ¿no? Puede ser una consecuencia de tratamientos quirúrgicos o intervenciones invasivas previas. ¿Cuáles son estas otras enfermedades valvulares o otra enfermedad valvular pulmonar? Puede ser la regurgitación pulmonar o también llamada la insuficiencia pulmonar. Esta insuficiencia valvular pulmonar como patología aislada es frecuente y consiste en que impone una sobrecarga de volumen al ventrículo derecho, lo cual con el tiempo termina con una hipertrofia del miocardio, seguida por una disfunción diastólica del ventrículo derecho, una falla cardíaca derecha y una regurgitación tricúspidea, produciendo una regurgitación pulmonar que puede resultar de varias lesiones que directamente afectan la válvula pulmonar. Entre los síntomas, pues al presentarse la falla ventricular derecha y la regurgitación tricúspidea, que se ha desarrollado como resultado de una regurgitación pulmonar, puede ser muy evidente en un pulso venoso yugular. Aquí el impulso aumentado del ventrículo derecho puede ser palpable en el reborde esternal izquierdo si la hipertensión pulmonar está presente. También tenemos la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, como ya habíamos visto, el término estenosis es un estrechamiento o una obstrucción al flujo de salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Generalmente es una valvulopatía congénita y es decir presente desde el nacimiento. La causa pues es congénita, ¿no? De múltiples factores y que puede estar asociado también a otras enfermedades de otras válvulas. Visto las enfermedades que afectan a todas las válvulas según su ubicación y sus diferentes presentaciones, a la vez puede existir otra enfermedad que puede afectar a todas o a dos o a tres al mismo tiempo. Esta enfermedad, conocida como una enfermedad plurivalvular, se dice que esta enfermedad es muy común en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Esto debido a que hay una alta frecuencia de fiebre reumática. Va a comprometer, por decir, a la válvula mitral, a la válvula aórtica, también a la válvula tricuspidea, generando múltiples complicaciones. Habíamos visto que si falla uno puede repercutir en otra válvula y así sucesivamente. Esto puede ser una consecuencia de una falla de una válvula inicialmente no tratada o maltratada. Estas consecuencias puede ser un prolapso de una o de dos o de más válvulas auriculoventriculares que pueden combinarse, además comprometiendo lo que es las válvulas simoideas. Hemos visto las enfermedades valvulares cardíacas. Ahora, ¿cómo se diagnostican? Naturalmente, ¿no? El paciente se siente mal, ya sea por una estenosis o una insuficiencia, dependiendo de la válvula afectada. Como consecuencia, pues, estos pacientes clínicamente van a presentar una disnea, una falta de aire en el ejercicio,
pueden presentar edemas, una hinchazón no dolorosa o en los tobillos. En casos más avanzados ya puede presentar una ortopnia, una necesidad de dormir con más almohadas, una crisis de disnea paroxística nocturna, una disnea que interrumpe el sueño y se acompaña de tos y expectoración espumosa, sonrosada. Además, la persona va a tener cierta limitación en cuanto a sus actividades de ejercicios físicos esforzados o deportivas. Puede presentar una fibrilación auricular, una arritmia que se percibe como una palpitación rápida e irregular. Esta arritmia es de alto riesgo porque puede ocasionar embolias cerebrales o sistémicas. La clínica manifiesta más unos exámenes de ayuda diagnóstica van a ayudar a determinar y a clasificación exacta de la enfermedad valvular cardíaca. Estos exámenes son una radiografía de tórax, un electrocardiograma, pero el examen de mayor elección para determinar una enfermedad valvular cardíaca es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una técnica no invasiva imprescindible para analizar la anatomía valvular, la gravedad de la lesión, las lesiones valvulares asociadas, la función ventricular izquierda, la presencia y el grado de hipertensión pulmonar y la repercusión de esta sobre la función natural cardíaca. También existe la prueba de ejercicio de estenosis aórtica, el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco también específicamente está indicado para hacer ya una visualización de las coronarias previa a la cirugía o cuando existen raras discordancias entre la clínica o sintomatología y las técnicas diagnósticas o invasivas. Entonces el cateterismo cardíaco ya va a estar indicado cuando al paciente deciden ya una intervención quirúrgica, o cuando exista una duda entre la clínica o el ecocardiograma no proporcione la información que precise definir el diagnóstico de una enfermedad valvular cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad valvular cardíaca? Va a depender del grado, el tipo de afectación y la etiología, que va a implicar tanto desde hábitos saludables que la persona afectada tenga, un tratamiento oral temporal, o puede ser crónico de por vida, puede ser un cateterismo o una cirugía, siendo esto la cirugía el tratamiento más adecuado. Históricamente se dice que desde el 2012 ya hacen la operación, el tratamiento de la enfermedad valvular cardíaca y pueden realizar un implante valvular protésico, pueden ser un reemplazo valvular. En este caso, en el reemplazo valvular existen dos tipos de válvulas, protésicas, mecánicas y las biológicas. También puede ser una reparación valvular o puede ser una comisurotomía mitral quirúrgica. Cuando hay una fusión de las comisuras, entonces lo pueden hacer la separación si estas están en su correcta funcionalidad. En el caso del prolapso pueden hacer un acortamiento de las cuerdas tendinóseas. Y el tratamiento que pueden recibir una anticoagulación oral crónica de por vida. Y en el caso de una insuficiencia pulmonar, también el tratamiento inicial puede incluir un tratamiento con diuréticos, bajo monitorización continua. ¿Cuáles son las atenciones de enfermería que se debe brindar a un paciente con enfermedad valvular cardíaca? Hay que identificar la clasificación de la enfermedad cardíaca según la valoración propia de enfermería y según los diagnósticos médicos. Hay que manejar el dolor, hay que hacer una monitorización constante de las funciones vitales. No es un indicador y responsabilidad exclusiva de personal de enfermería. La toma de electrocardiograma, la administración de analgésicos, ya sea vía oral o vía intravenosa según esté indicado. Hay que evaluar los riesgos, incidencias y complicaciones post-tratamientos y reportar al médico, disminuir la ansiedad. Hay que hacer una educación cuanto a lo que es a la promoción y prevención de los problemas cardiovasculares, identificando quizás en nuestra valoración los factores de riesgo que puedan contribuir al desarrollo, y así evitar las complicaciones y a seguir el tratamiento médico indicado. Hay que hacer una preparación física y psicológica, en caso de que tenga un procedimiento invasivo o no. Hay que facilitar a la brevedad los exámenes auxiliares solicitados por parte del área médica. Solicitar el apoyo multidisciplinario, de ser necesario un apoyo psicológico, social, dado que pacientes pueden verse afectados emocionalmente cuando obtengan un resultado, un tipo de diagnóstico. Imagínense recibir un diagnóstico que tienes una enfermedad valvular cardíaca y que tienes una expectativa de vida de
2 años o 3 años si ésta no lo interviene quirúrgicamente. El aporte científico. En un estudio realizado de enfermedad valvular cardíaca, valoración con tomografía computarizada, multidetector, Computer Tomography Evaluation, los autores acá mencionados. ¿Por qué he considerado este aporte científico? ¿No? Como hemos visto, como parte del diagnóstico de una enfermedad valvular cardíaca, son otros los exámenes. Específicamente es la ecocardiografía o una resonancia magnética que pueden ayudar a determinar la afectación de la enfermedad valvular cardíaca, no adicional al problema clínico. Sin embargo, hicieron un estudio qué importancia o qué relevancia tiene la tomografía en esto. Si bien es cierto, la tomografía no está contraindicada para diagnosticar una enfermedad valvular cardíaca, esa tomografía multidetector va a permitir diagnosticar lo que es una estenosis o una insuficiencia por planimetría, valorar lo que es y cuantificar el calcio valvular y mostrar las repercusiones funcionales en el resto de estructuras cardíacas. La tomografía multidetector es una técnica utilizada más para el diagnóstico de una enfermedad isquémica. Por lo tanto, en el estudio consideraron que podía servir para el diagnóstico también de la afección valvular. Para este estudio realizaron pues algunos ajustes, ¿no? Para que cumpla con los estándares. En esto sería que el paciente tenga menos de 65 latidos por minuto, para lo que utilizaron algunos bloqueadores beta. Utilizaron un contraste multifacético para valorar así las cavidades derechas, llegando así a la conclusión en este estudio que en el caso de la tomografía computarizada multidetector puede mostrar resultados relevantes, ¿no? A pesar de que no sea una técnica diagnóstica de elección, sin embargo con una ventaja de ser una técnica rápida de gran resolución espacial que permite hacer reconstrucciones en diferentes planos para valorar los aparatos valvulares, su resolución temporal, permite ver las imágenes en modo de cine, lo que representa un valor añadido al análisis morfológico. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias, colega, gracias licenciada por su atención.